Nos encontramos en Nueva York. ¿Puede haber algo más de Nueva York que eso? Yo alucino. O sea, todo lo que hemos visto en las películas es verdad. Real. Buenos días. Buenos días. Buenos y ajetreados días. Hoy nos despertamos con prisa porque volamos a Estados Unidos y entonces no sabíamos muy bien cómo iba la cosa. Y yo leyendo ayer en un foro, leí que habían que pasar un montón de controles. Entonces dije, ostras, cuando me desperté caí en la cuenta, dije, ostras, ¿cuánto tiempo tengo que estar en el aeropuerto antes? Sí, no sé en qué sitio encontró en internet que tenías que estar como 4 horas antes del vuelo en el aeropuerto. Me encontré en Iberia. En Iberia, claro, pero no volamos con Iberia. Entonces, claro, nos entró el pánico esta mañana y teníamos un transfer reservado a las 8 que era gratis, pero al final dijimos, deja el transfer, cogimos un Uber y bueno, al final hemos llegado bien de tiempo, o sea, estamos esperando incluso, así que... Sí, pero nunca se sabe en estas ocasiones, en plan, no sabes cómo se pasa el control, no sabes cuánta gente hay, entonces siempre es mejor venir con tiempo. Tuvimos suerte esta vez. Sí, la verdad que te hacen un montón de preguntas ya directamente aquí. Yo pensaba que eso era solo cuando llegabas allí, pero no, aquí antes de facturar te hacen preguntas, a dónde vas, dónde te vas a quedar, qué vas a hacer, todo. Y te preguntan mucho el vuelo de vuelta. Sí, te lo piden en varias ocasiones, nos han pedido el vuelo de vuelta. Así que si vais a ir a Estados Unidos, tened siempre el billete de vuelta o el billete de salida del país, si es a otro sitio, porque si no, lo van a estar preguntando a cada momento. Luego aquí tienen como una zona exclusiva, en plan, una vez pasado el último filtro de seguridad ya no puedes salir, si sales tienes que volver a pasarlo. Vamos a volar con una de las que dicen que es de las mejores compañías aéreas de Estados Unidos. Así que quédense con nosotros, Para vamos a ver qué tal. mostrarles cómo se vuela en Delta Airlines. Después de un largo y duro día, nos encontramos en Nueva York. Menos mal que llegamos. Por favor, mira lo que saliendo de la chimenea. ¿Puede haber algo más de Nueva York que eso? Sí, los semáforos. Todo. O sea, todo lo que hemos visto en las películas es verdad. Real. Total. Bueno, vamos a buscar algo para comer porque como no, tengo hambre otra vez. Parece que en los vídeos lo único que hago es comer, porque siempre tengo hambre. Y si tienes hambre, ya sabes lo que pasa. Mal asunto. Es que aquí son como las 5 de la tarde, pero para nosotros es como si fueran las 10 de la noche. Entonces ya tenemos hambre de cenar. Pero en realidad es como una merienda. Luego no sé cuántas comidas hemos hecho hoy, pero unas cuantas. Hoy ha sido un día extremadamente largo para nosotros. Sí, como habrán visto dentro del vídeo, nos despertamos súper temprano para coger el avión. Entonces, casi 9 horas de vuelo, aquí estamos. Después de coger también el metro, que fue toda una experiencia, la verdad, por primera vez. Estoy fascinado. Lo típico que pasa en los vídeos del metro de Nueva York, que entra gente random a cantar o a decir poesías y todas esas cosas, play de alto para que le dé dinero. Pasa de verdad. Ni una hora en Nueva York y nos han pasado casi todos los clichés. Sí, la verdad. Wow, me encanta. Te sientes súper pequeñito aquí, la verdad, porque rodeada de tantos edificios enormes es como... wow. Pero hemos de decir que ahora mismo estamos en la zona financiera, que es donde nos estamos quedando. El distrito financiero. Vamos a ir a un fast food típico americano. Aquí. Vamos a ver qué tal. Me siento como si estuviera en una película. O sea, voy a quedar así. Estoy ya para arriba todo el rato. Wow. ¿Estamos en Roma? No. Es el Estamos en mercado de intercambio, no sé si es el distrito financiero. La bolsa, a lo mejor, no sé. Creo que no, la bolsa tiene que ser más impresionante, ¿no?
Hombre, ahí están todas las cosas de las divisas y todo eso. Sí, pone que es un mercado. Es un mercado importante internacionalmente. No sabemos lo que es porque acabamos de llegar y estamos un poco perdidos, solamente estamos buscando comida. Pero puede ser algo importante y no lo sabemos. ¿Lo saben ustedes? Probablemente lo descubran en los próximos vídeos nuestros. Tranquilos que vamos a pasar por aquí de día. Wow, yo estoy impresionado. ¿Estás impresionado? La verdad que sí, también tengo hambre, pero es que estoy fascinado. Después de comer lo verás todo con otros ojos. No, y es que aparte es como hacer el vlog mientras no he visto lo que hay, porque es que aquí tienes que mirar hacia arriba, no puedes mirar hacia adelante porque... Entonces es como wow. Todos los edificios súper altos, no sé, súper pegados unos a otros, te sientes muy mini, como una hormiguita ahí caminando. Estamos todavía con un poco con el shock de la recién llegada, ¿sabes? Eso cuando llegas por primera vez a un país nuevo, que no conoces nada, no sabes cómo funcionan las cosas, estás un poco perdido. Pues estamos todavía un poco así, un poco procesándolo toda la información y encima siendo la ciudad que es como algo muy épico, ¿no? Pues como que el shock es más grande. Mucho más grande. Como, hostia, todo lo que he visto en las películas durante toda mi vida es real, existe. No es una película. Hola perrito, tú, perrito. Quiero comida. Sí, creo que queda poquito. Queda poquito. Bueno, acabamos de salir de comer. Energías repuestas. Energía repuesta, sí. La idea fue de mi hermano. Mi hermano me dice, ¿te acuerdas de la película Little Nicky? Que se comía el pollo Popeye. Tienes que ir a probarlo. Digo, pues vale. Busqué el pollo Popeye más cercano y fuimos. Y yo lo había probado antes en el aeropuerto de Estambul, pero aquí la verdad que, wow, increíble. ¿Está más bueno aquí o allí? Estaba más bueno aquí. Aquí es moverse más o menos rápido y hay que tener cuidado al bloquear porque te caes por una boca de metro, entras en un charco. ¿Te pareciste ahora a Sebastián? Sebastián, saludos a Sebastián. Bueno, el pollo estaba súper jugosito, venía bastante cantidad, me pidieron 3 piezas de pollo y me vinieron como 6 o 7 y un montón de papas, o sea, estaba buenísimo. Y ahora estamos yendo a dar un paseíto para bajar la comida porque estoy reventado. Yo no comí tanto, la verdad, yo paré a tiempo. Yo es que me daba pena. Pero bueno, lo que sobró lo tenemos aquí. Este edificio es el de Calatrava. Este edificio es diseñado por Calatrava, que es el mismo que diseñó el hotel en el que nos quedamos en Asturias. Ostras, pues tiene un cierto parecido, ¿eh? Sí. El blanco este. es muy suyo, en plan, se nota que es del... Wow. También vamos a explicar un poco cómo fue nuestra experiencia volando en Delta. Sí. ¿No? La primera vez volando en Delta, que se supone que es la mejor compañía americana. Sí, o una de las mejores. Sí, está peleando Cada año ahí pelea con los rankings. Sí, con American Airlines. La verdad que estuvo súper bien. El asiento era súper cómodo, espacioso. El entretenimiento era increíble. O sea, tenías películas súper actuales. O sea, obviamente es americano. Y aquí tenemos el típico puesto de perro. Tienes que decir estadounidense, no americana. América es muy grande. No, ellos no entienden, Entonces, el centro de entretenimiento, la verdad que un 10. No vi ni una sola película, pero un 10. Yo me vi como 3 o 4, la verdad. Las 2 primeras no las terminé. Después también el servicio de los azafatos, muy guay, muy simpáticos. Habían muchos, casi todos hablaban español. Y como dije antes, pues había uno con un flow increíble. O sea, soy fan de esos zapatos. Comenta tú la comida. Sí, a ver, la comida está bastante buena, la verdad. Bueno, bastante buena para hacer comida de un avión. ¿Qué te voy a decir? Lo bueno es que podías pedir snacks en cualquier momento si te entraba hambre. Y nos sirvieron como una comida fuerte y luego una así como... Un aperitivo, un bocadillo. Sí, un aperitivo al final ya casi cuando estábamos llegando. La verdad que muy cómodo, los asientos eran bastante cómodos. Me encantan los aviones así que son solo de 2 por los lados, porque cuando vas en pareja pues te puedes poner solo y no tienes ahí a nadie, ¿sabes? Está uno en ventana y otro en pasillo y ya está.
y no tienes a nadie en el medio, ¿sabes? Me gusta mucho más, me parece más cómodo. Lo que nos sirvieron fueron, para comer, un pollo con salsa de espinaca. La verdad que estaba bien, me gustó. Luego también de entrante, unas cosas súper raras que no había visto nunca. Eran como unas papas frías que estaban un poco duras. Era como una especie de ensaladilla rusa, pero extraña, porque solo tenía papas, mayonesa y una hierba, aceituna. y pimiento, un pimiento ahí. Un pimiento y una aceituna, o sea, era un poco extraño. Y luego de postre un helado de caramelo. Para mí era demasiado caramelo. Estaba bien, comparándolo con Emirates y tal. Emirates la verdad que te ofrece un pelín más de calidad, pero quizás fue suerte. Sí, bueno, a mí la comida me gustó más la de Emirates y venían muchas más cosas, pero bueno, a mí Emirates me pareció demasiada comida. O sea, a mí me acabó doliendo la barriga de comer. Nunca es demasiado. Me pareció too much. Y eso que no comí todo lo que nos ofrecieron. O sea, guardé magdalena, guardé galletas y aún así estaba súper emboscada. No, y aparte que era comida pues sí, es el World calidad. Trade Center ese que tú dices. Estoy diciendo que estoy informado, mi niña. Pero ¿y eso qué es? ¿Y qué es el World Trade Center? A ver, si no me equivoco es como un centro comercial que está abajo. Ah, sí. Pues World eso. Trade Center. Diseñado por Santiago Calatrava. Y O sea, esa es quizás una otra de cosa. las que eran las Torres Gemelas, que ahora es una fuente. Wow, es más grande de lo que pensaba, ¿eh? Son 15 o 16 metros, creo. Wow, es que en el vídeo no le va a hacer justicia, la verdad. Wow. Bueno, Impresionante. para que ponernos en situación, esto que está aquí es un memorial de las Torres Gemelas. Cuando pasó el atentado del 11S, pues desgraciadamente las torres se cayeron y construyeron el memorial. Que es exactamente lo que hubiera ocupado la torre. Tiene el mismo tamaño de la torre, o sea, es enorme. Y La otra tiene que estar como por allá o por allá, no sé, porque hay dos fuentes de estas, porque eran dos torres. sí, hay dos fuentes. Esto es una cascada que, si no me equivoco, mide unos 16 metros y está espectacular. Y aquí están escritos todos los nombres de las personas que fallecieron. Todo alrededor está lleno de nombres y la otra también. Y por ahí se entra al museo del 11S, que aquí es 11-9, pero para nosotros es 11S, ¿no? Sí. Yo sigo como que no me lo creo, ¿sabes? Como que estoy durmiendo en el avión y esto es un sueño. Porque es que miro alrededor, veo los edificios enormes, ahora con las luces, no sé, todavía me estoy ubicando. Aquí en este rascacielos también hay a la punta arriba un mirador bastante chulo. Lo que pasa que, claro, hoy de noche y nublado, pues no merece la pena. A ver si pillamos alguno de los días que estamos aquí buen tiempo y podemos subir a algún rascacielos, porque hoy por lo menos desde que llegamos al mediodía ha estado todo el día Súper nebla, sí, con niebla. Con niebla, o sea, no se veía nada. Pero parece que ahora está despejado porque, claro, antes que no se veía ni siquiera el edificio ese que estaba enfrente. Sí, antes era una pasada. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué tal las primeras impresiones? Too much. Me abruma a veces. No estoy acostumbrado a ciudades grandes, soy más bien de sitios pequeñitos, más tranquilos. Aunque ahora por la calle la verdad que estoy súper a gusto. Pero claro, estoy en shock, no sé tú. Sí, yo antes cuando llegamos estaba un poco más incómoda, iba con las maletas súper cargada, como que sentía que tenía que estar atento a todo para que, no sé, como me sentía más insegura. Veía como más gente rara a mi alrededor todo el tiempo. Estás en el metro también. No sé, fue como un shock muy grande, pero ahora la verdad que sí, súper bien todo. Hemos visto ambulancias, hemos visto policías caminando, hemos visto de todo. Hemos visto todo lo típico de Nueva York. Ratas también, hemos visto ratas. Es verdad lo de las ratas. Bueno, solo vimos una realmente, pero me imagino que si la vimos tan fácil como a los 5 minutos de llegar, significa que hay bastante. Si ves una, es que hay más. Exacto. Pues sí.
Hemos llegado al World Trade Center. Al final entramos. Estuvimos dando un paseíto por ahí, por alrededor de las cascadas. Y esto es un centro comercial y también hay unas estaciones de metro cerca. O sea, puedes acceder a ellas a través de aquí. Me encanta, es todo súper blanco, Es muy calatravo. muy espacioso. Wow. Y como no, la tienda de Apple. No puede faltar. Vale, es súper raro porque hay un montón de gente en la tienda de Apple que simplemente está sentada con sus ordenadores o con sus tablets o con sus móviles, no sé, ahí sentados dentro de la tienda, como si estuvieran en una cafetería trabajando. 100%, o sea, ahí dentro de la tienda Apple, ahí tranquilito, Muy haciendo sus raro. cositas. Yo alucino. No sé, cosas de americanos, Cosas de estadounidenses, perdón. Al final yo creo que esto es más bien una estación de tren, lo que pasa es que está también ahí combinado con tiendas y tal. Está bastante guay. De metro, o más bien, no sé, es raro. O sea, yo siempre he escuchado el World Trade Center, tal, pero es que no tenía ni idea de lo que era. O sea, imagínate que en mi cabeza esto era un rascacielos. Creo que hay no un tiene nada rascacielos que ver. se llama parecido, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí, creo que sí. Yo la verdad que de Nueva York no tengo mucha idea. O sea, lo que he visto en películas y series y ya está. Pues no es un destino que yo tuviera muy buscado en plan de quiero ir, tal. Sinceramente estamos aquí un poco de rebote, pero bueno. Bastante de rebote, no. O sea, no tenemos mucha información de las cosas, así que vamos un poco de novatos por la vida. Y además que acabamos de llegar, es nuestro primer día. Estamos ahí cansados del vuelo, entonces no nos pidan mucho, gente. Ya la semana que viene, cuando vean el vídeo, ya nos exigen un poco más, ¿vale? Así que tranquilito. Bueno, aquí está una de las entradas del metro, ¿ves? Que está como dentro de este sitio. Curioso. Muy curioso.